potencia entera de la unidad imaginaria. ¿Quién es la unidad imaginaria? Y, claro, exactamente. Es ese número raro al que le dijimos que era raíz de -1. ¿No? Nosotros ahí dijimos que es raíz de -1. Esa es la unidad imaginaria. Bueno. Entonces, vamos a empezar por las potencias más básicas que tiene la unidad imaginaria. O sea, por ejemplo, i a la 0 es 1, ¿sí? Para cualquier número, digamos. Así que esto se mantiene. Ahora, i elevado a la 1, que no hace falta escribirlo, bueno, es simplemente i, no vamos a escribir raíz de -1, sino que i lo vamos a tomar como es igual a i. Después, i al cuadrado, ya vimos cuánto era, como raíz de i era raíz de -1, i al cuadrado resulta que es -1. Y raíz al cubo no es otra cosa más que i al cuadrado por i, ¿no? Entonces, i al cuadrado es -1, por i va a ser entonces -i. Y a partir de acá pasa algo que cuando yo quiero calcular i a la cuarta, y lo voy a poner acá arriba, i a la cuarta siempre es lo mismo que el anterior por una i más, ¿no? Entonces, i a la cuarta, lo voy a escribir y después lo voy a borrar, es i al cubo, que es -i por una i más, ¿no? Para llegar, esto es i al cubo. Y esto es una i más. Bueno, pero entonces acá, ¿qué quedaría? Menos por menos sería menos, ¿no? Entonces quedaría menos i al cuadrado. Pero i al cuadrado no es otra cosa que -1, así que esto es 1 de vuelta. ¿Sí? Entonces, i a la cuarta, después de hacer ese razonamiento, me queda que es igual a 1. Bueno. I a la 5, y bueno, pero i a la 5 es i a la 4 por i. Y si i a la 4 es 1, entonces i a la 5 es 1 por i. O sea, i. Después, por ejemplo, i a la sexta, bueno, pero i a la sexta es i a la quinta por una i más. Así que tendría i por i. Y i al cuadrado sería -1. Así que acá me queda -1. Después, tendría i a la séptima, ¿no? Y ustedes ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Que esto es... se va reiterando. Entonces acá i a la séptima sería -1 por i, así que me quedaría -i. Bueno, después si siguen haciendo esto, i a la 8, lo quiero anotar por lo menos, es igual a 1, i a la 9 es igual a i, después i a la 10 es igual a -1, i a la 11 es igual a -i. ¿No? Y fíjense esto que pasa, ¿no? Es 1 i menos 1 menos i. Después es 1 i menos 1 menos i. 1 i menos 1 menos i. Y esto se repite indefinidamente. O sea que esto se repite cada 4 unidades, ¿no? O sea, llega un momento que llegamos a calcular hasta 4 veces y después se repite y se repite y se repite y se repite indefinidamente, ¿no? Entonces, como se repite indefinidamente y cuando uno quiere hacer i elevado a alguna potencia más grande, lo que conviene hacer es dividir por 4. ¿Por qué dividir por 4? Porque justamente son 4 valores distintos. Entonces yo al dividir por 4 me voy a poder dar cuenta cuál es de todos estos resultados.
O sea, no puede haber otro resultado. O va a ser 1, o va a ser i, o va a ser menos i, o va a ser menos 1. No puede dar otra cosa. Siempre van a estar dentro de esos 4 valores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular i a la n, para cualquier n, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo a esa n la voy a dividir por 4. ¿No? Y esa división me va a quedar un cierto valor, ¿no? Un cierto cociente que voy a llamar Q y me va a quedar un cierto resto, ¿no? Entonces, cuando yo hago la descomposición, ¿no? De lo que es la división, n se puede escribir como 4 por Q más R, ¿no? Ese es el algoritmo de la división de toda la vida, ¿no? Entonces, yo al dividir por 4, a n me va a quedar un cierto q y un cierto resto. Y ese n lo puedo descomponer en 4 por q más r, ¿no? Porque hice la división. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, yo en vez de escribir i a la n, puedo escribir i elevado a la 4 por q más r, porque hice la división esa que acabo de hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? I a la 4 por q más r es lo mismo que i a la 4q por i a la r, ¿no? Porque se están sumando ahí los exponentes. Pero además, también esto lo puedo escribir como i elevado a la 4, todo elevado a la q multiplicado por i a la r. Es simplemente una reescritura de lo que yo ya tenía. Pero hay algo interesante acá. I a la 4, elevado a la 4, yo ya lo tengo. I elevado a la 4 es 1, ¿no? Entonces, I a la 4 es siempre, o sea, I a la 4 es I a la 4, no está variando. Entonces esto es igual que 1 elevado a la Q por I elevado a la R. Pero un número elevado a un número entero, y siempre me va a dar 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, siempre me va a quedar 1. Entonces llego a la conclusión que i a la n es igual a i a la r. ¿Sí? Pero este r no es cualquier r, es el resto de dividir por 4 al n. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo más formalmente. Espérenme un segundito, que yo lo tenía escrito formalmente en una parte y no lo copié, así que lo quiero copiar tal cual, pero la idea es esa misma. ¿Sí? Ya lo anotamos, denme un chiquitín. Ahí está. Vamos a decir, podemos decir, vamos a poner, podemos decir que i elevado a la n es equivalente a i elevado a la r, siendo r
el resto de dividir a n por 4. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un número elevado, por ejemplo, yo tengo i elevado a la 17. Bueno, i elevado a la 17, yo tendría que agarrar el 17, dividirlo por 4, que en este caso tendría que multiplicar por 4, al 17 me queda 1, me queda resto 1. Entonces, esto va a ser igual a i elevado a la 1, ¿sí? O sea, igual a i. ¿Sí? I a la 17, entonces, según esto, es i. Por ejemplo, si yo tenía, bueno, no importa, había hecho hasta el i a la 11, pero si lo siguiera, i a la 17 va a ser igual a i. ¿Sí? Bueno, en general siempre se da de esta manera, ¿no? Que cuando yo tengo una potencia muy grande, lo que hago es dividir a esa potencia por 4 y de ahí me fijo el resto, ¿sí? O sea, ¿qué restos puede tener esto? Esto puede tener resto 0, resto 1, resto 2 o resto 3, ¿sí? Esos son los tres posibles restos que pueden haber. Entonces esto sería i elevado a la 0 o i elevado a la 1 o i elevado a la 2 o i elevado a la 3. Y estos son los tres valores que en general tenemos, ¿no? 1, i, menos 1 y menos i. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea una unidad imaginaria elevado a alguna potencia entera muy grande, puedo hacer esto de dividir por 4 y después elevarlo a esa unidad imaginaria al resto. ¿Sí? Bueno. Ahora, hay otra manera, que en realidad es más o menos lo mismo, pero a mí me resulta un poco más agradable, un poco más fácil. Yo tengo i elevado a la 17. Y fíjense, yo por ejemplo, i elevado a la 17 lo puedo pensar como i por i elevado a la 16. Y hasta ahí como nada muy interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo ahora lo puedo pensar como i por i elevado al cuadrado, todo elevado a la 8, ¿no? O sea, simplemente reescribí ese 16. Pero ¿qué pasa? Yo ya me acuerdo cuánto es i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Menos 1 elevado a una potencia par, me queda 1 positivo. Así que esto es igual a i. Y lo termino ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo pude sobreescribir, digamos, y a i a la 17 lo pensé como i por i a la 16, y ese número par lo pensé como i al cuadrado elevado a otra potencia. A mí me resulta más práctico y más rápido hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo que hacer i elevado a la 129, yo voy a pensarlo como i por i a la 128. Pero ese i a la 128 lo voy a pensar como un i cuadrado elevado a la mitad de 128, 64. Entonces, ¿qué pasa? I al cuadrado es menos 1, elevado a una potencia par, de vuelta el 64, me queda 1 positivo. Así que esto es igual a i también. ¿Sí? O, por ejemplo, yo tengo i a la 19. Bueno, pero i a la 19 lo puedo pensar como i
por i a la 18. Pero ahora, a su vez, i a la 18 lo puedo pensar como i al cuadrado, todo elevado a la 9. Entonces, ¿qué pasa? Acá digo, ojo, porque tengo i al cuadrado es menos 1 elevado a una potencia impar, me va a quedar menos 1. Así que va a ser esto menos i. ¿Sí? Bueno, pero también pasa una cosa, ¿no? Porque yo acá puse todos eh, potencias impares, 17, 129, 19. Pero ¿qué pasaría si yo lo pondría con una potencia par? Bueno, acá no tengo que sacar ningún factor para afuera, sino que i a la 8 lo puedo pensar como i al cuadrado elevado, perdón, a la 4. ¿Sí? Entonces de acá yo ya digo, bueno, esto es menos 1 elevado a una potencia par, esto es 1. ¿Sí? O por ejemplo, yo tengo i elevado a la 14. Bueno, i a la 14 es lo mismo que i cuadrado elevado a la 7, ¿no? Entonces acá me va a quedar i cuadrado menos 1 elevado a una potencia impar, me va a quedar menos 1. Entonces, se ve cuál es la estrategia, digamos, siempre que el número, la potencia, sea un número impar, yo lo que voy a hacer es sacarle un factor, sacarle una i. Y cuando le saco una i, después digo, bueno, me queda una potencia par. Entonces esa potencia par la puedo pensar como i al cuadrado elevado a la algo. Y fíjense una cosa, siempre que yo tenga potencias impares, los resultados van a ser i o menos i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a sacar una i para afuera. Y siempre que sean potencias pares, y me va a quedar o 1 o menos 1, no puede haber otro resultado. ¿Sí? Porque siempre va a ser i al cuadrado elevado a alguna potencia, y esa potencia va a ser o bien par o bien impar. Si fuera par me va a quedar 1 positivo, y si fuera impar me va a quedar 1 negativo. ¿Sí? Entonces yo, a golpe de vista, cuando veo i elevado a un número, digo, ah, este es un número impar, así que tiene que ser o i o menos i. Y después lo que hago es ese truquito de sacarle una y pensarlo al número par que me quede como una i al cuadrado elevado a alguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, estas digamos que son las dos maneras de resolver potencias enteras de unidades imaginarias. A mí me resulta un poco más agradable esta última forma de pensarlo que andar dividiendo por 4 y después andar acordándome con el, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es tanto, pero me resulta más práctico hacerlo de esta manera. Bueno, entonces, habiendo visto esto, vamos a hacer algunos de los ejercicios, ¿sí? De los que teníamos en la guía. Voy a hacer el 5D, por ejemplo, ¿sí? El 5D. Entonces, en el 5D yo tengo 2 por i elevado a la 4 más i elevado a la 27, todo esto elevado al cuadrado y todo esto sobre 2i más 3 por i elevado a la 31. ¿Sí? 2 por i a la 4 más i a la 27, todo elevado al cuadrado, sobre 2i más 3 por i elevado a la 31. Bueno, entonces a partir de acá simplemente lo empiezo a reescribir, ¿no? 2 por i a la 4. I a la 4 ya vimos que era 1, así que acá me va a quedar simplemente 2. Bueno, más i a la 27. Como es un número impar, lo voy a escribir como i por i a la 26. ¿No? Bueno, sigo manteniendo el cuadrado sobre el 2i que está abajo, no puedo hacer nada, más
3 por i a la 31, pero no me gustan los impares, sino que está bueno verlo como par. Entonces le saco 1 y me queda i por i a la 30. Bueno, entonces continúo y digo, bueno, me queda el 2 arriba más i por i a la 26. Bueno, pero i a la 26 lo voy a pensar como una i cuadrada elevado a la 13, ¿no? Y todo esto al cuadrado sobre, y acá me queda 2 por i más 3 por i, y ese i a la 30 lo voy a pensar como una i cuadrado elevado a la 15. Bueno, y a partir de acá ya hago las cuentitas, digamos. Me queda 2 más. Y al cuadrado es menos 1. Menos 1 elevado a la 13 me va a mantener el signo, así que me va a quedar menos. Así que acá va a ser 2 menos i. Todo elevado al cuadrado. Y abajo me va a quedar 2 por i. Y acá pienso, digo, tengo i cuadrado. A una potencia impar me va a mantener el signo, así que me va a quedar menos. Bueno, entonces sería menos 3 por i. ¿Sí? Bueno, ahora tengo 2 menos i elevado al cuadrado. Bueno, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el último al cuadrado, ¿no? O sea, i al cuadrado. Sobre, y acá tengo 2i menos 3i, me queda menos i. Bueno, y como es una división, o va a ser una futura división, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado de menos i? Y positiva. Claro, y positiva. Entonces voy a multiplicar y dividir por i. Bueno, continúo. Y acá tengo 2 al cuadrado es 4. Y acá, por acá tengo i al cuadrado a lo último. Así que tengo un menos 1. Así que sería 4 menos 1. Así que sería 3. Y después tengo 2 por 2i. Así que tengo menos 4 por i. Bueno, sobre, ¿quién? I por i. ¿Y cómo era esto? Cuando yo multiplicaba los conjugados, me quedaba a cuadrado más b cuadrado. Y en este caso b sería 1, así que sería 1 al cuadrado. Así que sería 1 solito. Si no, lo puedo pensar también como menos i por i me va a quedar menos i al cuadrado. Y i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Así que sería menos 1, que efectivamente es 1 positivo. Así que este resultado termina siendo 3 menos 4 por i. ¿Sí? Y fíjense una cosita extra. No, acá hay algo raro. Porque no multiplicaste el i arriba. Ah, no multipliqué el i arriba, ahí está, ahí está. Exactamente. 4, 4i. Claro, entonces me va a quedar 3 por i y después me queda más por menos, sería menos, y le pongo el más, ¿no? Me quedaría 4. ¿Sí? O sea que me quedaría 4 más 3i, ¿sí? Escrito como uno lo ve siempre. ¿Sí? Ahora sí, faltaba multiplicar arriba. Muchas gracias.